Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, queridos hermanos que nos sintonizan hoy en el canal de YouTube de Radio Claret Digital. Estamos aquí para ofrecerles nuevamente un programa más de la palabra en tu casa. Queremos agradecerles su sintonía y también pedirles que nos acompañen con sus reflexiones, que vayan viendo qué es lo que el texto les dice. Y hoy quiero presentarles invitados especiales que tenemos hoy desde Guatemala. Tenemos la animación bíblica claretiana, Claret de Guatemala, y quisiera pedirle que se presenten quienes nos acompañan hoy. Preséntense. Mi nombre es Connie Estrada Viti, pertenezco a la pastoral de animación bíblica de la parroquia San Antonio de Claret de Guatemala. Gracias, Connie, por estar aquí, por decir que sí. Y espero que sea la primera de muchas. ¿Quién más nos acompaña? Hola, yo soy Emi de Aparicio, también desde la Pastoral de Animación Bíblica de la Parroquia San Antonio de María Claret, aquí en Guatemala, ubicada en la ciudad de Misco. Muchas gracias, Emi. Estamos esperando a Ana Molina, que también se va a conectar en unos minutos. Ustedes saben que esto es en vivo, así que en vivo pasa absolutamente de todo. Pero aquí estamos para llevarle a sus hogares y esperemos que hoy muchas personas de Guatemala nos digan presente. Esperemos que así sea. Y bueno, aquí estamos para un programa más de la palabra en tu casa. Vamos a ponerles de una vez el evangelio de este domingo que vamos a estar revisando en la noche de hoy. Vamos a ver a Mateo 9, el versículo 35 hasta el capítulo 10, versículo 8. La cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Así que vaya buscando su Biblia, Mateo 9, 35 hasta el capítulo 10, el versículo 8. Y bueno, para los que nos sintonizan por primera vez, vamos a explicarles rapidito qué es lo que nosotros hacemos aquí con el método de la Lección Divina. Para recordarles que vamos a estar pasando por 3 etapas de escuchar, vamos viendo exactamente qué dice el texto, la parte del entender, que nos ayuda un poquito a ver quiénes eran estos primeros destinatarios, qué les decían y qué nos dice a nosotros hoy. Y luego, la etapa más importante de la lección es poder llevarlo a la vida, encarnarlo y revisar de qué forma me habla a mí personalmente, qué le respondo a Dios y a qué me comprometo. Porque sin compromiso, definitivamente que no hay transformación. Así que una de las partes más importantes de lo que aquí hacemos es el compromiso. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la oración inicial y vamos a pedirle, no sé si Connie nos puede ayudar y si no, lo hacemos desde acá. Bueno, vamos con la oración. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, abre nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu palabra hoy. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ablande nuestra voluntad y nos envíe como discípulos misioneros a anunciar tu reino. Amén. Bueno, hemos invocado la presencia del Espíritu Santo. Esperamos que nos acompañe en toda esta jornada y que ayude con la conexión de Ana también para que nos pueda
acompañar. Bueno, vamos a empezar entonces con la lectura del texto. Vamos a poner nuevamente la imagen para los que se están conectando, que llegan corriendo. Vamos a poner la imagen del texto nuevamente, Mateo 9, desde el versículo 35 hasta el capítulo 10, versículo 8. Quiero aprovechar para adelantarles un poquito cuáles son las preguntas que vamos a estar viendo en esta etapa de la escucha, para que usted en casa también pueda ir viendo cuál de estas pues quiere compartirnos, qué nos dice. La primera pregunta que dice, ¿qué hace Jesús en los pueblos y aldeas según este pasaje? Emi, ¿nos puedes ayudar con las otras o sigo por acá ayudando? ¿Qué siente Jesús? ¿Puedo? Ajá, sí puedes, ¿Qué perfecto. siente Jesús? Ajá. Ok, ¿qué siente Jesús al ver a las multitudes? ¿Qué imagen usa para describir su situación? ¿A quiénes llama Jesús y qué poder les otorga? La siguiente, si no la puedo ver. Ok, ¿a quiénes son enviados primero los discípulos y cuál es su misión? Ok, bueno, ahí tienen las preguntas, igual ahora se las vamos a volver a poner, pero básicamente vamos a ir viendo qué es lo que hace y dice Jesús. Vamos a empezar con la lectura del texto y voy a leérselos. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, de sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y de camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. Vamos a poner nuevamente las preguntitas para ver si se anima quienes están conectados y también nos comparten sus reflexiones. Las preguntas de la escucha que dicen, ¿qué hace Jesús en los pueblos y aldeas según este pasaje? ¿Qué siente Jesús al ver a las multitudes? ¿Qué imagen usa para describir su situación? ¿A quiénes llama Jesús y qué poder les otorga? ¿A quiénes son enviados primero los discípulos? ¿Y cuál es su misión? Bueno, vamos rapidito a ir profundizando un poquito en esta escucha. Yo voy a ir haciendo preguntas y ustedes me las van contestando, ¿les parece? A ver, decía aquí que Jesús iba recorriendo ciudades y pueblos. ¿Qué iba haciendo Jesús? Iba Sanando enfermos, Ajá, enseñando, iba sanando a toda clase de enfermedades, dice el texto, y dolencias.
Y luego, ¿qué pasa? Hace algo Jesús, que mira a la multitud y ¿qué pasa con Jesús? Dice que Jesús se compadecía de ellos Se porque al compadecía. verlos desorientados, agotados y cansados, Ujú. él los miraba como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y luego también Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué les dice? Les Dice, dice ajá, que vayan a los de la casa de Israel. exacto, Sí, esa es la primera misión, la pero primera misión. nosotros sabemos que la palabra y el acercamiento de Jesús es para todos. Entonces, esta es la primera vez, porque si nos damos cuenta, Mateo se dirige a los judíos convertidos. Entonces, por eso es que él les hablaba y su misión principal es destacar que Jesús era el Mesías. Y por eso Exacto, primero les habla de que iban a la casa de Israel. perfecto. Pero Entonces luego, también, a lo largo del ajá, libro de Mateo, que ya después sí, de sí, hecho les habla dice que también de una vayan cosecha, a, ¿no? Que a dice que todos los pueblos. ajá, que la cosecha es abundante. Y hay algo interesante porque ahí también les dice que rueguen y pidan al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Entonces, esos términos también más adelantito en el entender, vamos a ir profundizando qué significa todo esto que estamos leyendo. Ya para terminar, entonces él hace un llamado, ¿cierto? Los llama y les da poder sobre los espíritus inmundos y bueno, también como él bien dice al inicio del texto, para que ellos puedan, ¿qué cosa? Expulsar, sanar, tal cual como él lo venía haciendo. Y luego, bueno, va mencionando a los 12 apóstoles y los va mencionando, ¿no? Los nombres que ya sabemos, Simón, llamado Pedro, Andrés, Santiago, y sigue mencionando a los 12, los va mencionando uno después el otro, y al final Jesús les da ciertas instrucciones a los discípulos muy específicas, como bien nos decía Emi, que va diciendo, vayan a las ovejas descarriadas de Israel y hagan lo mismo, sanen, limpien, expulsen. Y termina con algo precioso. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Bueno, hemos cumplido con la lectura, hemos hecho un énfasis. Quería saber si hay algún versículo que les llama la atención, que les ha llamado más la atención que los otros. Y bueno, los que están conectados, díganos, ¿cuál es su versículo? ¿Cuál es el versículo que más le ha llamado la atención? Por ejemplo, no sé, Connie, si nos quieres compartir, si hay un versículo que cuando estabas haciendo esta lectura te llamó más la atención. A mí siempre me llamó la atención que dijera yo el llamado que hace Jesús a sus discípulos, ¿no? Vayan a a la gente, pero de nuestra sección. O sea, me llamó la atención y siempre me pregunté, ¿por qué Jesús mandó solo a los de su área y no mandó a todos? ¿No? Es que eso también es cuestionante. Pero ya Exacto. cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, pues sabe que ese es el primer momento, ¿no? Muchos exégetas dicen que pues Jesús nunca salió de Palestina. Entonces, para él lo más normal era enviar a sus discípulos a que predicaran, pero a solo los que estaban descarriados, pero dentro de esa área. Pero sabemos también que cuando Mateo escribe su evangelio, pues lo escribe casi 50 años después de que Jesús muere. Entonces él ya está en otro contexto, ¿no? Ya Correcto. no está en Galilea como estaba Jesús, está en otro contexto, en otra ciudad como es Antioquía, y allí sí es diferente la situación, ¿no? Ahí hay
paganos, hay judíos, no se puede él solo dirigir a los judíos, entonces ya hace un llamado a todos los pueblos, ¿no? Entonces ya para mí va a ser ya como el segundo momento donde ya es un llamado para todos, no solo para los judíos. Por eso es lo que me llamó la atención Gracias, y me Connie. preguntaba, ¿pero por qué? ¿No? Pero ya cuando alguien le explica, ¿no? Mira que Jesús vivió primero solo en Galilea y que el Evangelio 50 años después lo redactó Mateo y era otro el contexto que se estaba dando. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Muchas gracias, Connie, por todo lo que nos está explicando y nos está colaborando con todo eso que sabe acerca de esta comunidad de Mateo. Bueno, yo creo que, bueno, no sé si Emi tiene algún versículo que le llamó la atención y que quisiera comentar. Precisamente el último de gratis, lo recibiste gratis de él. Nosotros debemos de poner, ahí sí que si Dios nos ha dado dones, Dice que está pues al servicio, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues es la evangelización y llevar la palabra a los que la necesitan y deben de cambiar su forma de estar. perfecto, muchas gracias. Bueno, entendemos que Ana está conectada. Ana, si quieres, puedes hablar. No te podemos ver, pero podemos escuchar también tus opiniones. Pero mientras tanto, vamos a ver, porque hay gente conectada y me encanta. Vamos a leer los mensajes de quienes nos están acompañando en este momento. Tenemos a Silvia. Buenas tardes. Exactamente. Guatemala presente. Me encanta. Bienvenida. ¿Quién más está aquí? Giselle, mi querida Gis, te mando un abrazo, buenas noches de Costa Rica, excelente, gracias. Estamos aquí atentas a tus comentarios también. Qué bueno verlas, chicas, todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias. Clara Grimaldo nos dice, buenas noches, en nuestro especial programa La Palabra en tu Casa. Clarita, muchas gracias por sintonizarnos. En sintonía total, tal cual. Clarita, ella es asidua a La Palabra en tu Casa, así que gracias. Jesús se compadeció a las multitudes porque estaban cansadas y estancadas, desamparadas. Aquí ya Clarita nos está diciendo un poquito de lo que ve, se sentían como ovejas sin pastor, así que ese debe ser su versículo que le llama la atención. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Saludos, Sinfonía desde Caimitillo, Comerciales Robles. Oh, excelente, Caimitillo presente, gracias. Buenas noches, Jesús sintió enorme compasión. Nos comenta Lesbia, que también forma parte de los encuentros de Lección Divina que hacemos aquí en el santuario, así que bienvenida. Clarita nos dice, nombró a los 12 discípulos, encomendándole que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Tenemos aquí a Jardins, reportando sintonía desde Brasil. El internacional. Todos estamos llamados a llevar la buena nueva y servir a los demás. Dios les bendiga, hermanas. Saludos a la teacher Larisa y demás panelistas. Eso es de relajo. Dora Mejía, muy buenas noches. Qué gusto verlas en este programa tan especial. Ok. Y Gis nos dice, Jesús asume la tarea del pastoreo. Ok, perfecto. Soy Doris Mejía desde Guatemala. Claro que teníamos que saber de dónde nos estaba sintonizando. Bienvenida, Doris. Hola, Doris. Gratuitamente han recibido y gratuitamente deben dar. Este es el versículo que Desiree nos comparte, que también le llama la atención. Bueno, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Llamando a Jesús a los 12, le dio poder para expulsar a los demonios impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Perfecto, gracias Clarita. Antonia Alba Andrevi. Buenas noches desde Torrijos, Carter, Panamá. Bienvenida Antonia, gracias por estar aquí. Gis nos comenta, Jesús asume la labor del pastoreo revistiéndose de entrañas de misericordia y compasión de Dios. Se coloca a la cabeza del pueblo y lo guía para sacarlo de su postración.
Gracias, Gis, por ese comentario. Tenemos también a Desiree, ¿hasta qué punto debe ser eso de dar gratuitamente? Se pregunta, sin esperar nada a cambio. Ya que nada es gratis en esta tierra. Bueno, Desiree, esperamos que esta noche podamos tener esa respuesta. Bueno, después seguiremos con mensajes porque hay bastantes y tenemos que avanzar. Llegó Ana. Demos gracias a Dios y al Espíritu Santo. Saludos, Ana, qué bueno tenerte. Necesitaba otra peli blanco aquí en el programa para no ser la única. Compañía. Bienvenida, Ana. Gracias por estar y por decir sí. Bueno, estamos por la invitación. Exacto. Bueno, no sé si quieres comentarnos, Ana, rapidito, porque yo sé que tú has estado estudiando. ¿Cuál versículo te ha llamado la atención? Y podemos ya, como estamos en la etapa de ir comprendiendo qué quiere decir todo esto que estamos viendo, puedes ir de una vez diciéndonos por qué te ha llamado la atención. Vamos, Ana. A mí, gracias, me llama la atención el versículo que dice que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Y lo repite 2 veces en ese mismo texto. Y también me recuerda que en nuestra parroquia existía un rótulo que tenía ese mismo versículo, como llamándonos a todos para ser trabajadores, porque siempre, tú ves en las pastorales, en diferentes pastorales, siempre es la misma gente la que trabaja. Somos muchos, pero muy pocos los comprometidos, desafortunadamente. Entonces, si Jesús nos llama, como llamó a sus discípulos, nos llama por nombre, debemos nosotros escuchar y atender ese llamado. Lo hicieron en la antigüedad, ¿te acuerdas? Cuando llamó a Abraham fue inmediatamente. Cuando llamó a Moisés, dudó, pero al final fue. Cuando llamó a Samuel no entendió que lo estaba llamando. Sin embargo, en un momento también atendió el llamado. Y lo mismo con los profetas, con Oseas, que le dijo, yo no soy profeta, yo cultivo, con Jeremías, que también le dijo, yo no sé hablar, pero con todas nuestras limitaciones, Jesús nos llama y nos acepta como somos. Y ese versículo, por eso me llama muchísimo la atención, porque parece como que no lo vemos, no lo escuchamos, o simplemente nos hacemos indiferentes, ¿verdad? Y esa es una tristeza, porque realmente hay tanto que hacer, tanto trabajo, pero no todos aceptan el llamado, ¿verdad? Y como decía el Papa Francisco, tenemos que dejar a un lado, globalizando la indiferencia. Tenemos que atender, tenemos que responder a ese llamado. Por eso me gusta mucho este versículo. Gracias. Gracias, Ana. Excelente. Y bueno, retomando un poquito el tema de que Jesús primero los ve y luego se compadece, pero este verbo es bien fuerte porque este compadecerse no es solamente, ay, pobrecitos, ellos están sufriendo. Es algo que va desde las entrañas. Tú tienes que tener como ese dolor desde dentro de ti para poder ver una realidad y sentir que tú puedes hacer algo por estas personas. Entonces, ese dolor de sentirlo uno te permite ver. A veces no vemos la realidad y de repente pensamos, bueno, a lo mejor otro va a ayudar. Entonces, este texto nos está invitando de forma personal con esta misión que Jesús les ha dado a los apóstoles. Y bueno, cuando dice como oveja sin pastor, ¿me pudieran ampliar un poco? ¿Qué les hace pensar que los veía así, como ovejas sin pastor, desamparados, solos? A ver, ¿qué me pueden decir? Bueno, la imagen de la oveja, a mí en lo particular me gusta mucho, porque, y Jesús la usa mucho, ¿no? Porque él vivió en ese contexto, lo mismo que sus seguidores. Entonces, para mí, la oveja tiene ese simbolismo. Las ovejas son animales indefensos que no poseen medios de defensas naturales como garras o velocidad
escapar de sus depredadores, ¿no? Esa vulnerabilidad las hace completamente dependientes del pastor para su protección, alimentación y guía, ¿no? Entonces, espiritualmente, esto va a representar siempre la condición humana. Sin la guía de Dios, las personas están expuestas a desviarse. Al igual que las ovejas, que si se asustan y se pierden, pueden morir si se separan del rebaño, ¿no? Entonces, Jesús por eso siempre acudió a esa imagen como una oveja sin pastor, porque la oveja, si no tiene a su pastor cerca, se pierde, incluso se muere si se aleja del rebaño, ¿no? Es muy bonito pensar cómo el trabajo del pastor era bien duro en ese tiempo, ¿no? Porque se tenían que ir mucho tiempo a cuidarlas, ¿no? Y cuando alguien estaba herida, le echaban aceite, incluso si no podía caminar, la cargaban en sus hombros, ¿no? Y en la noche el pastor las recogía, las entraba a su rebaño y las contaba para que nadie se le perdiera. Entonces, la imagen de ese pastor que cuida a sus ovejas va a ser como el simbolismo de vulnerabilidad, dependencia, obediencia, amor incondicional, pues, reflejado, ¿no? En la relación del creyente con Jesús como ese buen pastor, ¿no? Ese buen pastor que miraba a sus ovejas que estaban maltratadas, que estaban sufriendo. Entonces él se compadece y vuelvo a la imagen de si están heridas, las cura, si se Exacto, sienten sí. mal, las carga. Esa es la imagen que a mí me gustó mucho de esa oveja mm, que él miraba con compasión Exacto. a ese pueblo que sufría. Esa es Y mi bueno, opinión. qué interesante lo que nos comenta Connie. Ahí hay una relación, como bien dices, de dependencia total al pastor. Entonces, claro, obviamente los pastores, los guías religiosos en su momento tenían otra mirada. Y luego justo el texto después nos habla de que la cosecha es abundante, como bien nos decía Ana. Esta cosecha abundante es una multitud que lo sigue. Y esta cosecha, esta mies abundante, Jesús como que no les dice vayan corriendo. Primero les dice que rueguen al dueño para que envíe trabajadores. Qué interesante, porque yo puedo pensar, voy a orar, voy a pedir para que otro venga y solucione. Y al principio pareciera que eso es lo que él les está diciendo. Rueguen, oren. Antes de una misión siempre hay que orar, ¿verdad? Hay que pedir al dueño de la mies que envíe estos trabajadores. Y a veces nos olvidamos de orar. Yo quería preguntarles, no sé si eso les pasa en sus actividades, que de repente va uno con todo el afán y resulta y sucede que las cosas no salen. Y uno dice, y entonces ahí es que uno se acuerda, Dios mío, ayúdame, que esto no me está funcionando o no sé, no están llegando los trabajadores. No sé qué me pueden comentar un poco acerca de esta cosecha abundante. Yo me lo imagino como gente que está dispuesta y lista para recibir el mensaje, pero ¿y quién se los va a mandar? Pues, volviendo a la cantidad de gente que sigue a Jesús, pero como hemos visto en las escrituras, los seguían en las multitudes, pero los seguían porque tenían eh, un deseo de que Él hiciera algo por ellos. Entonces era como no una acción natural, consciente, sino que era porque esperaban que Jesús les hiciera un milagro, les curara, les ayudara, y Jesús lo hacía con todo el amor del caso, ¿verdad? Pero cuando ya las cosas se ponen difíciles, la gente huye y se escapan y no queda ninguno. Sus mismos discípulos lo dejan solo. Exacto. Entonces,
ese es un compromiso que nosotros tenemos que tratar de, hacer, de lograr, no desencantarnos porque las cosas no suceden, no apartarnos porque no logramos encontrar el camino, sino que realmente luchar, hacer todo lo posible y tener esa convicción, ese compromiso propio de que vamos a lograrlo, aunque sea poco a poco. Así como me pasó hoy que no lograba conectarme, pero al fin lo logré. Exacto, así mismo es, Ana. Y qué bueno que estás aquí. Bueno, tenemos más mensajes. Vamos a escuchar a ver quiénes nos acompañan. Olguita Morales. Hola, buenas tardes de San Lucas, Zacatepeques. Espero haberlo dicho bien. Saludos a mis maestras, Connie, Emi y Silky. Excelente, gracias por estar. Clarita nos dice, estas instrucciones les advierte que no vayan a tierras paganas, ni entren donde samaritanos. ¿Qué más tenemos? Dora Mejía nos dice, saludos a las maestrísimas, Connie, Emi y Ami. Oye, qué excelente tener aquí a tantas personas acompañando. Vayan mejor en busca de las ovejas perdidas, nos dice Clarita, ¿no? Ajá. Silvia Ruth desde Guatemala, bendiciones. Saludos, Silvia. Oye, parece que Guatemala nos está superando. Pero qué bueno, me encanta. Bendiciones y un cordial saludo desde Chiriquí. Saludos. Saludos a Leonel Parra. A ver, Teresa, gracias por tan esclarecedoras intervenciones. Teresa Lucero también pues, comparte que está contenta de estar aquí. Nosotros también. Y Clarita dice, me encanta su bonita opinión para responder a este llamado, cada uno desde su entorno. Excelente. Lograr poder ayudar a nuestro prójimo más cercano. Qué bueno que lo comentas, Clarita, porque al final los más cercanos a veces son los últimos a los que nosotros nos acercamos. A través de la oración podemos alcanzar acertadamente su necesidad. Ok. Gis nos dice, Jesús urge a sus discípulos a la misión. Es una tarea que no puede esperar, ni desatenderse, ni tomarse a la ligera. La misión es ya y todos y todas estamos llamados y a los que somos y a las que somos enviados. Excelente, Ani. Felicitaciones. Ajá. Bueno, sí, este llamado definitivamente que es para todos y a veces no pensamos que no es con nosotros. Bueno, vamos a seguir. Aquí él le habla a sus 12 discípulos y me llama la atención que él los va nombrando de dos en dos. No sé si se dieron cuenta. Él va y dice, a ver dónde están los discípulos. Estos son los nombres, dice Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y luego continúa Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Y va mencionándolos de dos en dos. ¿Qué creen que signifique? Primero, bueno, que mencione a los 12, que representan los 12. Yo creo que eso ya otras veces lo hemos hablado, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Y por qué piensan que los va llamando de dos en dos? Los va nombrando de dos en dos. Yo pienso que es porque siempre necesitamos ayuda y compañía. Cuando Él los envía en la primera ocasión, los envía de dos en dos, cuando envió a los 72 discípulos. Porque uno necesita siempre apoyo de alguien. Cuando uno se siente cansado, desmoralizado, abatido, el otro le da el ánimo para continuar. Y entonces yo creo que por eso es que Jesús sabiamente dice que hay que ir de dos en dos, ¿verdad? Para poder ayudarse, para poder acompañarse y para poder darse ánimos en momentos de decaimiento, creo yo, que sí, de podría hecho, ser. Ana, sabes que desde que hay dos personas ya hay una comunidad y eso es importante. Que esta misión es para la comunidad, es para todos, no es una misión a título personal.
Y a veces tendemos como a confundir dependiendo de, a lo mejor de alguna asignación, pudiéramos olvidar que nosotros realmente somos enviados y no somos enviados solos. Tampoco los envió solos, como bien nos dice Ana. Así que esta misión no termina con Jesús. De hecho, como veíamos en el versículo 35, que él les dice, que ahí dice que Jesús iba recorriendo y que iba enseñando, iba curando. Y exactamente eso es lo que hace. Les da poder para que ellos vayan y hagan exactamente lo mismo. Y si pensamos un poco en los procesos de transformación, podemos ver eso. Primero hay que ver la realidad y luego con la oración precisamente tú puedes seguir como avanzando para poder entonces ser parte de, primero, la liberación personal que necesitamos todos en nuestros procesos, pero también un poquito para poder llevar eso a los demás. ¿Piensan ustedes acaso que Jesús escogió a sus discípulos y estaban totalmente sanos, estaban totalmente limpios? ¿Qué piensan acerca de cómo estaba compuesto estos 12 discípulos? Y si ven alguna relación con nosotros hoy. Sus discípulos, ninguno era perfecto, si eran gente sencilla, pescadores. Yo también siempre pues me he imaginado a mujeres valientes, porque en aquel tiempo había que armarse de valor para luchar con una sociedad tan machista como la era del tiempo de Jesús. Entonces eran mujeres valientes. Había gente también, como quien dice, de poca reputación, ¿verdad? También estaba en su grupo, pero más sin embargo, a todos los envió, a nadie excluyó, porque él sabía que la misión era urgente. Ellos tenían ese envío de ir a enseñar, a sanar esas heridas del pueblo, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esa de limpiar leprosos. Yo decía, pero pues, si a un leproso pues no se le puede limpiar, pues se infecta, ¿no? Pero después ya comprendí el sentido de limpiar un leproso, es quitarle ese estigma que tiene la gente muchas veces. Un leproso en nuestro tiempo sería, ¿qué? Un drogadicto, una persona que tiene sida, ¿no? Todas esas personas hay que irlas a limpiar, o sea, quitarles ese estigma y darles esa dignidad que ellos necesitan para tener una vida nueva. Yo creo que esa fue la misión de los apóstoles también, de diferentes condiciones sociales, pero con el mismo envío. Enseñen lo que yo se les he dicho, sanen, limpien, acojan, denles dignidad, sánenlos a los enfermos, eso. Y también me llama mucho eso de los demonios, ¿no? Pero yo creo que no hay que entender los demonios como lo entendemos hoy. Los demonios en aquel tiempo eran enfermedades que no se entendían por qué. En aquel tiempo la ciencia no estaba tan avanzada. Entonces, esos eran esas enfermedades físicas o mentales, ¿no? Que no sabían de dónde venían, entonces le llamaban demonios, ¿no? Pero sí, esas son enfermedades ¿sabes, Connie, que por falta de amor. Que me ha hecho recordar a mi querido padre Ismael, que extraño mucho. en algún momento en un taller, él nos comentó que a veces nosotros pensamos que estos espíritus impuros que aparece a veces en los textos, nos hace pensar como que aquí va a venir volando un espíritu y qué sé yo. Pero él nos decía que realmente esos son los espíritus de este mundo. ¿Y cuáles son? Los que llevamos todos por dentro. La envidia, el egoísmo, qué sé yo, la soberbia, tantas cosas que vamos cargando que realmente no nos permiten ser al estilo de Jesús. Entonces, pensar en esos espíritus de este mundo nos da como una realidad, una claridad de que todos tenemos que limpiar y ayudar a otros también a sanar. Entonces, claro, quería como que, gracias Padre Ismael, lo quiero mucho. Así que bueno,
Ya hablamos de las Todas ovejas diferentes. perdidas, ya hablamos de la misión que es compartida. Y bueno, aquí había un tema que nos preguntaba Desiree acerca de la gratuidad. Pero antes de eso les quería preguntar, ¿cómo así que primero a los de la casa de Israel? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí yo veo que dice que vayan primero, no se dirijan a los países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y agrega, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué me pueden comentar con respecto a eso? A ver, Emi. Exacto, yo iba a decirlo. Creo que lo mencioné al principio, de que decía, vengan primero a las ovejas descarriadas de Israel, pero es la enseñanza que Mateo quiere dar hacia los judíos convertidos. Entonces, por eso él dice así, ¿verdad? Realmente nosotros al leer todo el Evangelio de Mateo vamos a ir descubriendo que al final Jesús dice, vayan a todos los pueblos y enséñenles lo que les he enseñado. Entonces, no es que sea, aquí no está excluyendo a los demás, porque primero a los que fueron, los envió a Jesús. Dice, Dios envió a su pueblo, pero es por la enseñanza que se quiere dar. Básicamente la enseñanza que quiere dar Mateo a los judíos convertidos. Sí, muchas gracias, excelente. Bueno, y ahorita yo les quisiera preguntar a los que están conectados también, ¿cuáles son esas personas o quiénes son las personas con las que nos cuesta un poco, que nos cuesta un poquito y que a veces no sabemos cómo compartir una misión? Ahí nos van poniendo si eso les pasa o no. De repente no, ya ustedes superaron prueba superada y dicen eso no me pasa a mí. Entonces, claro, importante esta misión que es compartida, que nadie está esperando que seamos perfectos para sentir ese llamado. Y más allá, quisiera también hablar un poco de gratuidad. A ver, aquí dice claramente que gratuitamente hay que dar lo que hemos recibido. Entonces, cada quien pudiera de repente pensar cuáles son los dones que ha recibido y qué hace con ellos. O sea, realmente los comparte en la misión, se los queda o los comparte para que otros también puedan recibir esa sanación, esa liberación que ya nosotros, porque a ver, esto viene porque existe una experiencia de Dios. Cuando no hay experiencia de Dios o no hay transformación del corazón, difícilmente uno puede llevar a Jesús. Entonces, háblenme un poquito acerca de esta parte de dar gratis. Creo que Jesús les está diciendo claramente y nos dice a nosotros también cómo es esta misión, cómo es que hay que hacerla. A ver, ¿qué me pueden opinar sobre esto? Sobre el don hablabas tú, Larisa. ¿Sí? El don que todos recibimos. Sí. ¿Eso es lo que querés que expliquemos? Sí, que nos hablen un poquito acerca de esta gratuidad que nos está hablando la palabra. Dice que lo que reciban gratuito, lo deben dar gratuito. Sí, porque los dones son para ponerlos al servicio, no para comercializar con ellos. Todos Exacto. tenemos dones. Yo opto más por el don, porque el don es algo nato, es innato, o sea, cada uno tiene un don que el Señor te da, y ese don es el que hay que poner al servicio de los que lo necesitan, nunca para uno mismo. Exacto. Y el don para mí es un regalo. Yo agregaría también que el don son acciones concretas, que son gestos con los que nosotros podemos anunciar el reino y construirlo. Y me viene a la memoria un poema de Gabriela Mistral, no me recuerdo cómo se llama, pero habla del servicio. Y ella dice
Si hay un árbol que plantar, plántalo tú. Si hay un libro que escribir, escríbelo tú. Si hay una piedra en el camino, quítala tú. Tener salud es bueno, pero servir es maravilloso. Entonces, ese don, ponerlo al servicio del reino, creo yo que es lo mejor que podemos hacer dentro de nuestras capacidades, porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos sabemos hacer las mismas cosas, pero dentro de nuestras propias capacidades y limitaciones, poner lo que podemos al servicio del reino. Qué bonito que nos comenten eso. Creo que aquí al final, para ir terminando ya con esta etapa, la vida del misionero habla más que las palabras. O sea, las acciones, como bien nos dice Ana, ¿no? Entonces ahorita sería bueno que pudiéramos recordar que este envío es en primera persona. Envíame a mí, mándame a mí, no voy a esperar que otros lo hagan, lo voy a hacer yo, envíame a mí, oraré para que sea según tu voluntad y que podamos nosotros también contribuir en esa sanación que todos necesitamos. A veces sentimos que nos hace falta la salud o cualquier cosa, pero aún así en esa condición nosotros podemos también ser parte de esta misión y ser enviados a sanar a quien lo necesite. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a poner una cancioncita para esta etapa, esta parte del silencio, para que usted medite y piense, ¿qué me dice esta palabra a mí de forma personal? Vamos con la canción que le hemos preparado. Quiero ser tu instrumento, Señor, elevar alabanzas en tu honor. Yo quiero sentir tu presencia en mi vivir. Quiero tu nombre proclamar y encontrar mi libertad, rindiéndote adoración y alabanzas. Que seas tú, Señor, la razón de mi vivir, y solo quiero estar así, convirtiendo mis palabras en cantos para honrarte a ti. Quiero ser tu testigo, Señor, proclamar la grandeza de tu amor. Yo quiero servir y ser luz en el vivir. Quiero que seas mi verdad y postrada a tus pies siempre estar, rindiéndote adoración y alabanzas. Que seas tú, Señor, la razón de mi vivir, y solo quiero estar así,
Bueno, proclamando la grandeza de tu amor, qué belleza de canción. Quisiera preguntarles, antes de entrar a esta etapa, que me puedan hablar un poquito acerca de qué promueve la Pastoral Bíblica Claret y qué actividades realizan y cuál es la finalidad. Aquí tenemos unas fotitos que les queremos compartir acerca del equipo. Aquí está el equipo. También creo que compartieron otras fotitos más. Si quieren pueden ir hablando quiénes están, qué hacen, pueden ir hablando a medida que van pasando las fotos. A ver, Ani, habla. A ver, mira, aquí tienen sus Presentando. encuentros que son virtuales, también presenciales. No Y sé si la quisieran pastoral aportar algo bíblica, más acerca de qué hace la Pastoral Bíblica, Claret. sí, este es un espacio de Tienen talleres presenciales también. formación, encuentro y crecimiento en la fe, Ajá. que lo que busca es acercar a las personas a la palabra de Dios, promoviendo su lectura, reflexión y vivencia en la vida cotidiana. Ujú. Desarrollamos talleres todos los jueves en la mañana, una vez virtual y una vez presencial, con el fin de que las personas se puedan conectar si viven muy lejos o puedan asistir si quieren hacerlo presencialmente. Ujú. También colaboramos con la pastoral social, dándoles charlas a las señoras que ellos tienen como beneficiarias. Entonces hacemos un encuentro de oración, compartimos un mensaje de esperanza, de amor y solidaridad, y con ellas trabajamos pues a nivel de que ellas puedan comprender. Nuestras talleristas están ya en un nivel un poco más avanzado y Ujú. entonces tienen más facilidad para comprender los mensajes desde la historicidad de la Biblia, la exégesis, que por supuesto no la hacemos nosotros, sino que nos guiamos con teólogos, recibimos cursos y vamos aprendiendo para nosotros poder enseñar, porque el que enseña creo que tiene que aprender primero, como decía Jesús, ¿verdad? Miraba y luego enseñaba, no hacía al revés las cosas, ¿verdad? Exacto, Y también exactamente. nosotros tratamos de descubrir y vivir el mensaje de Jesús contenido en el Evangelio, promoviendo la lectura, la oración y la reflexión comunitaria. Entonces, eso es básicamente lo que hace la pastoral. Y Muchísimas ojalá que gracias, muchas qué personas interesante, se qué bueno. unieran. Y bueno, nosotros acá también pensamos que la formación es lo más importante, la única forma como de caminar y juntos, porque todos necesitamos formarnos y compartir lo que vamos aprendiendo. Como hablábamos Sí. acerca de los dones, ¿no? Unos tendrán un don, otro, y bueno, juntos vamos creciendo. Tenemos unos mensajes, ya los ultimitos que vamos a ir poniendo, y para que vayan pensando un poquito qué les dijo la palabra personalmente. Silvia dice, porque si uno decae, el otro lo puede levantar, correcto. Jesús refuerza el llamado de 2 en 2 para continuar la misión. Excelente, Clarita. Gis los llama de 2 en 2 también porque se necesitaba un testigo. Muy importante eso, exactamente. Dora nos dice, Claret decía, hacer con otros lo que no puedo solo. Jesús nos pide trabajar en comunidad, donde hay 2 o más, dice Jesús, allí estaré. A mí me encanta esa frase de Claret, es de mis favoritas. A ver, ¿qué más? Silvia nos dice, Jesús los envía de 2 en 2 para fomentar el apoyo y el acompañamiento. ¿Hay alguien más por ahí? Clarita dice, solos no podemos, como decía nuestro San Antonio María Claret. Exactamente. Lo que más nos cuesta para compartir la misión es a los más cercanos. Creo que es con la familia. A veces se nos hace más fácil hablar del Evangelio con otras personas que con nuestra familia. Dora, sí, yo creo que muchos concordamos que es más difícil.
Gloria Delgado nos dice, primero debemos reconocer que el Señor nos ha dado dones gratuitamente y debemos ofrecer el servicio de amor a quienes necesitan de nosotros gratuitamente, pero además con mucho amor. Nunca puede faltar ese amor y esa mirada de misericordia que nos ha enseñado el texto desde el inicio. Desiree dice, y lo digo por testimonio mío, que uno puede querer muchas veces ayudar más a los demás y no se ayuda a uno mismo primero, en todos los sentidos posibles. Bueno, el Señor nos manda, así mismo como andamos, como estemos, nos manda. Gloria dice, bienvenidas y qué bueno tener a nuestras hermanas que acompañan este programa. Gloria también forma parte del equipo acá de Panamá, de La Palabra en tu Casa y de los talleres, así que acá también tenemos nuestro equipo. Saludos, Gloria. A ver. Jesus dice, de todo su evangelio, explica la misión a los paganos como consecuencia del rechazo que Jesús encontró en Israel. Sí, exactamente. Luego ya después, como por allá del capítulo 28, que él dice, bueno, esta misión es para todo el mundo, es para todos, y ahora sí. Sí, gracias Gis por ese comentario, excelente. Bueno, ahorita en esta etapa, ya ahora rapidito necesitamos saber qué les dijo la palabra de forma personal a cada una de nuestras panelistas el día de hoy. Y también para los que todavía están pensando, aquí van algunas ideas. ¿A quién en tu entorno puedes mirar hoy con la misma compasión con que Jesús mira a las multitudes? ¿Qué acción concreta puedes realizar esta semana para anunciar el reino de Dios con obras? ¿Cómo puedes dar gratis algo que gratuitamente has recibido de Dios? ¿Y qué obstáculos debes superar para salir de tu zona de confort y ser misionero en tu ambiente, en tu familia, en donde te encuentres? Ahí les dejamos esas preguntitas para reflexionar. Y bueno, cuéntenme, ¿qué les dijo la palabra? ¿Qué les dijo la palabra de forma personal y si hay algún compromiso? Pues yo te podría decir en forma personal, dice, llamó a 12 y los llamó por sus nombres. Quiere decir que ha llamado a personas concretas, con una historia, con sus problemas y con todo lo que conlleva la vida de una persona. Entonces, ¿a mí qué me dice hoy? Que el Señor me está llamando constantemente. No me llamó hace 19 años cuando iniciamos la pastoral de animación bíblica, sino que me sigue llamando. Y me sigue llamando a veces con una de las hermanas o a veces con otras personas. Así que eso me dice hoy. Y que yo siempre debo de estar dispuesta a responder a ese llamado. Uh-huh. Bueno, ahí estamos pasando algunos mensajes. Gracias por... No vamos a poder leerlos todos al parecer. Pero bueno, ahí nos siguen comentando. Y los pueden ir leyendo los que están conectados. Bueno, ¿alguien más? Connie, ¿quieres decirnos qué te dijo la palabra a ti personalmente? Y luego Ana. Es realmente la palabra siempre va a ser la que lo cuestiona a uno. Por eso es tan importante la lectura diaria de la Biblia, porque es la que te cuestiona a seguir en esa misión que Él nos mandó, a enseñar, a vivir el reino que Él nos indicaba. Pues, yo creo que a uno lo llama, pues desde siempre, lo que pasa que uno a veces se hace el sordo, ¿verdad? Pero Jesús lo está llamando a uno constantemente. Y yo realmente sentí el llamado, pues hace como 30 años, así como llamado, y que ya me comprometí. Y tengo 30 años de servir. Excelente. Como claretiana. En distintas, ¡qué bendición! ¡Qué bendición, Connie! Muchas gracias por compartir tu testimonio. Parroquia. ¡Qué belleza! Ana, sí. ¿Quieres algún mensaje que te dijo la palabra? Sí, igualmente, ese llamado, como dice Connie, yo también lo recibí. Y al principio, cuando empezamos con la escuela de formación, me decía uno que en ese momento era seminarista,
métase a la escuela. Y yo no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que trabajar, que mis hijos, que, bueno, pero hasta en el año 2000 entré a la escuela de formación. Yo jamás en mi vida había leído la Biblia, no sabía cómo se leía. Yo soy secretaria y entonces para mí el mundo era alfanumérico. Y abro la Biblia pensando que iba a empezar en la A y resulta que empieza en la G. Y yo perdida. Entonces una compañera me buscó, me acuerdo re bien que era el Evangelio de Mateo. Ella me lo buscó y me lo dio. Y yo decía, pero ¿y esto cómo está ordenado? Si es un desorden, si debiera estar en orden alfabético. No entendía, ¿verdad? Porque en la Biblia en mi casa no se leía, porque tenían el concepto de que la Biblia no se lee porque no se entiende. Pero hay que pensar en que son padres y abuelos preconciliares, ¿verdad? Pero cuando ya empecé a entender y empecé a estudiar, de verdad me enganchó de tal manera que seguí estudiando y estudié en la universidad y sigo estudiando y recibo cursos y nunca termino de aprender. Entonces para mí ese llamado fue como agarrarme con unos ganchos muy fuertes y no soltarme, ¿verdad? Y aunque yo trate a veces de hacerme la loca y no puedo, Ajá, me no la dejan. así, me regresan y me regresan. Bueno, yo pienso que en vista de que nos hemos quedado sin tiempo, porque ya tenemos que terminar el programa, que la invitación está abierta para cuando quieran regresar y seguir compartiendo con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. Un último aviso que quisiéramos hacer, estamos en una competencia de las alfombras de Corpus Christi y bueno, aquí está nuestra alfombra que hicimos con todo el amor, allí está expresada todo lo que representaba para nosotros estar arraigados en Cristo y audaces en la misión. Y bueno, vamos recorriendo aspectos de la vida de la mujer, Jesús Eucaristía que está en el medio, la familia, los ancianos, la paz. Y todo esto, bueno, aquí estamos, le vamos a poner en pantalla el código QR para los que puedan, y ahí está, el código, la alfombra y el link, de repente si lo pueden poner todavía en los avisos ahí del chat, para que puedan entonces acompañarnos con su voto. Muchas gracias a todos los que participaron, fue una hermosa experiencia de comunidad que tuvimos aquí y esperamos que el próximo año muchos más nos puedan acompañar. Así que bueno, gracias por estar, muchísimas gracias y nos dejamos la oración final y nos despedimos. Muchas gracias y los esperamos el próximo jueves en otro programa más de La Palabra en tu Casa. Un beso y un abrazo para todas. Gracias a ti. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta